Si ya todos están listos para seguir la lectura, leo. ¿Puedo empezar? Para los que están entonces todavía buscándolo, es capítulo 10 del Evangelio según San Marcos, verso 35. Lo vamos a leer exactamente hasta el versículo 45. Perdón, lo voy a hacer desde el 32. 32 al 45. Cambio entonces la directiva, verso 32 hasta el 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Le voy a pedir a todos que repitan la palabra el camino. Camino. Si tiene con qué subrayar, lo subraya. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Yeshua iba delante. Y ellos se asombraron y lo seguían con miedo. Diga, se asombraron. Se asombraron. Y lo seguían con miedo. Y lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y le escarnecerán, lo azotarán y escupirán en él y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacob y Johanan o Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Detrás de mí diga derecha. Derecha. Diga ahora izquierda. Izquierda. Entonces Yeshua les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del cáliz o vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Yeshua dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Yeshua, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Diga conmigo: no será así. No será así. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Grite: servidor. Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Diga: siervo de todos. Siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esta palabra de Dios nos ayuda a ingresar. ¿Cómo quiero ingresar? Por lo que no he leído ahora. Para que se acabe el capítulo 10, viene una escena con toda intención del que escribe. Recuerde que el que escribe se llama Marcos, en la tradición así es como se acepta. En realidad su nombre completo es Juan Marcos. Marcos es la forma corta y griega del nombre Mardoqueo, en hebreo Mardojai. Los griegos al nombre hebreo Mardojai lo tradujeron a Mardoqueo, y en la forma de apócope, como Yeshua, que viene de Yehoshua, bueno, a Mardoqueo se le decía Marcos. Juan Marcos, que es el que escribe, tiene toda una intención al escribir, ya lo hemos dicho. Primero le está escribiendo esta historia o estas perícopas. Perícopas son las historias que las comunidades del primer siglo tenían costumbre de contarse acerca de la vida de Yeshua. Y desde ahí, por 2000 años, son las que siempre se proclaman en una iglesia que proclama el Evangelio. Lo cierto es que Marcos, al usar esas perícopas que se iban contando en forma oral, las pone en un texto, que hoy es el Evangelio, con una intención. En sus días, lo que está contando es la historia del maestro 40 años atrás. Quiere decir que lo que el maestro le está diciendo a esta gente que lo está escuchando mientras él estaba en la tierra, Marcos está pretendiendo que las comunidades de Roma, que son las primordiales que él le escribe, escuchen al maestro, pero con la intención que el Espíritu Santo ha impuesto en Marcos para que los discípulos se fortalezcan
en tiempos de tormenta. Entonces, acabamos de leer lo que nos lleva a este otro relato que con intencionalidad literaria, seguramente, al menos acá en mi Biblia, tiene este título: Yeshua sana al ciego Bartimeo. ¿Qué otro título o cómo está en alguna de las Biblias de ustedes? El ciego Bartimeo recupera la vista o algo parecido. Lo cierto es que ahí está ese relato. El relato de un milagro, pero recuerde que cuando están los milagros, en realidad no son para mostrar a un varón milagrero, sino para mostrar que este tal hijo de hombre, como él se hace llamar, especialmente aquí, y ahora lo vemos, ha dado señales de que tiene no solamente el respaldo de Dios, sino que es el verbo de Dios mismo encarnado en un cuerpo humano. Yo no sé quién cree que aquel que es Mashiach y hoy ha sido glorificado a la diestra del Padre, vino del Padre y que es en naturaleza igual al Padre. Tiene divinidad, ¿sí? Lo aclaro porque hoy hay muchas corrientes heréticas, especialmente cuando se meten en estudiar desde los idiomas originales, que están sacando a Yeshua de esto que por 20 siglos ha mantenido la fe de tantas personas, que es él en divinidad. El ciego Bartimeo no lo leí. ¿Por qué? Porque creo que me va a servir una reflexión para comenzar lo que sí hemos leído, a considerar lo que hemos leído. Esta reflexión dice así: Shalom, Pa, ¿cómo has estado en esta semana? Meditando hoy Marcos, capítulo 10, del 46 al 52, puedo ver que Bartimeo tiene la misma actitud de toda la gente hoy. La gente está clamando a nuestro alrededor, cuenta a gritos sus problemas, se queja por una u otra cosa, etc. Yeshua, al escucharlo a Bartimeo, se detuvo. Y hoy yo me pregunto, ¿nos estamos deteniendo ante el clamor de la gente como lo hizo el maestro Yeshua? ¿Hacemos llamados para preguntarles? ¿Les hacemos preguntas de calidad? A veces no vemos los enseguida, los de repente del Eterno, porque no nos estamos deteniendo ante el clamor del otro. Gracias por todo. Este comentario a algunos le debe sonar familiar porque yo así mismo lo reenvié al canal de Escritos Mesiánicos y pertenece a nuestra hermana Eliseba Fanín de González, para hacer honor a lo jurídico. Y me llevó a mí a pensar en nosotros, a pensar en lo que Dios me obligó recién a hacer y que no me di cuenta que delante de ustedes preparó el camino a lo que hoy vamos a hablar. Hoy quiero hablarles de la constitución del reino de Dios, pero más que nada acerca de la propuesta política que tiene el movimiento que Yeshua inició. Recuerden que la palabra política, para los que no logran captar la idea, porque a nosotros nos han infectado con otra idea acerca de lo político, tiene que ver en su origen con los intereses de una ciudad, las cosas que le ocurren a una ciudad. Esto es una palabra de origen griego, polis significa ciudad, y justamente con ese agregado tiene esta traducción, los intereses de lo que ocurre en una ciudad. De alguna manera, si lo podés llevar a tu vida, todos estamos llamados a interesarnos por que pase algo en nuestra ciudad y que pase lo bueno. No ha sido bueno en todos estos últimos tiempos escuchar las noticias que acontecen en Mendoza. No está siendo bueno que esté saliendo a la luz el tremendo narcotráfico que se está empezando a dar en los lugares más marginales del Gran Mendoza. De alguna manera sostenido, tapado, no sé, por las propias autoridades que están en la política, pero que no tienen el sentido de interés por lo que pasa en las ciudades. Y Yeshua quiere que sus discípulos les interese lo que pasa en las ciudades, y especialmente desde la ciudad de Jerusalén, lo que está pasando en la ciudad de Jerusalén. Una ciudad escogida por Dios a través del rey David para que desde ahí salga algo maravilloso al mundo, la palabra de Dios para que el mundo tenga salvación. Entonces, venimos a este episodio desde lo que Sandra nos hace pensar. Si recordamos lo que vimos la semana pasada, yo les hablé de que todo el Marcos 10 particularmente nos cambia a entender que para captar qué es el reino de Dios hace falta una comunidad. Y esa nueva sociedad o comunidad del reino tiene un carácter específico siempre y cuando tenga un eje ético programático. Significa que sepa tener un programa que proponga valores
o principios a la gente. Y con esto último, yo tomé y remarqué, cuando Sandra termina diciendo como un planteo, ¿no? A veces no vemos los enseguida, es decir, los milagros que queremos que Dios haga, los de repente del Eterno, las respuestas que necesitamos, porque no nos estamos deteniendo ante el clamor del otro, y así lo remarqué. Y otro, desde la Biblia, se denomina semejante. Y desde el mandamiento divino, que nuestro maestro incluso le puso énfasis, el otro se denomina prójimo. Pero el problema que Sandra destaca acá, no solamente lo ves Sandra, o quizás lo estás viendo vos, que tenés al Espíritu Santo activo, o a lo mejor no lo estás viendo, pero a veces lo pueden ver gente sabia. Y yo quiero comentarles, yo subí a mi cuenta TikTok algo que quiero con ustedes de alguna manera llevar a la reflexión, y tiene que ver con la sabiduría de, digamos, con respeto de los viejos, de los que tienen más edad. En verdad, yo a Cherkis Vialo lo conozco como un gran periodista deportivo. Nunca lo he escuchado reflexionando sobre la vida. Siempre lo he escuchado ante el hecho de cuando relataba al lado de Márquez, terminaba su apellido, no me acuerdo cómo se llamaba el relator, Macaya Márquez, y él era su coequiper en los relatos futbolísticos y siempre en los programas deportivos era un referente, una autoridad. Por allí yo lo admiraba, no soy futbolero, pero ante lo que escuchaba de él, más el que mencioné, me podía poner al tanto, especialmente en la época de mi juventud, cuando necesitaba captar a mis compañeros de secundaria que de qué carajo estaban hablando. Pero estuvo en un programa deportivo con Flavio Azaro y en un momento de todo lo que van hablando del deporte argentino, aparece una reflexión muy impresionante donde él habla del otro, habla del semejante. A veces no hace falta tener mucho conocimiento de Biblia para mirar la vida con luz. Solo hace falta tener sentido de esencia, de amor por el otro. ¿Pueden escuchar con el corazón el análisis de Cherkis Vialo? Por favor, mirando las pantallas. Ese no es Cherkis Vialo, ese soy yo cuando era gordo. Ahora empieza. ¿Por qué antes sí? Si antes también había un poder real, un poder concentrado, había guita, había intereses, había 4 canales, que era mucho más fácil que ahora que son 50. Había menos odio. ¿Había? Menos odio. Antes se votaba por el principio de la credibilidad o de la convicción política. Y ahora se vota por el odio instalado. Hay un odio. El semejante ha dejado de existir. Cuando tus abuelos o tus bisabuelos vinieron a la Argentina, si es que vinieron de algún país de Europa. Mis abuelos vinieron de Galicia, de España. De Galicia. Y de Italia los de mi papá. Bárbaro. Tener las dos corrientes inmigratorias que generaron esta raza argentina. ¿Sabés lo que hacían las personas de la generación de tus abuelos que vinieron de Galicia o de Italia? Cuando compraban el terrenito y empezaban a construir, tenían laburo, llamaban a un paisano para que venga a encontrar paz y pan. Compartían el bienestar, pensaban en el otro, en el sufrimiento del otro, y trataban de sacarlo del sufrimiento en tanto en cuanto pudieran. Lo máximo que puedo hacer es venite, que yo te voy a conseguir un laburo y te voy a dar donde dormir hasta que vos tengas tu casa, puedas hacerlo. Sí, sí. El semejante existía. Había más amor que odio. ¿Cuándo sentís que cambió eso? Claro está que hubo un gobierno en los últimos años, que es el de Macri, que fomentó el individualismo, el vos podés, el vos no necesitas de nadie. La gente de bien. Bueno, eso fue el eje de campaña, no es que lo estamos inventando nosotros. No. Vos podés, no, bueno, este gobierno más. El Estado, ¿para qué carajo sirve? Correcto. Bueno. Y además, fíjate que el candidato ganador de las elecciones en el país más poderoso del mundo le dice, entre las cosas que dice, tiene 30 causas, ficha limpia, le dice a la población norteamericana: voy a echar a todos los inmigrantes, a todos los indocumentados, a todos los que no tengan situación regular, los voy a echar a la mierda. Les voy a dar una patada en el culo y los voy a echar. Y cuando hacen el análisis de los votantes, ¿sabés quiénes lo votan? Los inmigrantes, los indocumentados. Vale, los indocumentados no pueden votar, pero...
para que no vengan a competirle a esos inmigrantes otros inmigrantes, con lo cual el semejante ha muerto. El guatemalteco, el nicaragüense, ¿cómo se llama? El salvadoreño, esos tipos que están caminando 20.000 kilómetros para llegar, cruzan arroyos, ríos, vados, se enferman, para poder llegar a un país para lastrar y laburar, no quieren nada más. Los que están allá, en lugar de darle la mano, votan al que no les va a permitir entrar, ni quedarse, ni laburar, ni morfar. Y acá está pasando lo mismo. Sos cuca, sos negro, sos planero, sos ventajero. Entonces no le doy presupuesto a los estudiantes porque hay distracción de dinero, hay que auditar. Y no le doy a los jubilados porque nosotros tenemos el déficit fiscal prioritario. Pero mire que si no le da los remedios se muere, algún hijo lo va a ayudar. Ahora, cuando vos ves y tiene 50 y pico % de aceptación, con lo cual el problema no es el que te maneja, sino tu empatía con el pensamiento del que te maneja. Con lo cual estamos frente a una sociedad peligrosamente que camina rumbo al fascismo. Pero es como un síndrome medio de Estocolmo lo que me estás planteando vos. Del que se enamora del que lo capturó. No se enamora, se siente por arriba del desplazado y no quiere estar en el lugar del de abajo. Siente que hay un gobierno que representa los intereses de la gente bien. Y como vos no sos gente bien, yo soy distinto que vos. Andá a la villa, que yo sigo viviendo en el departamentito del centro aunque tenga que mangar para pagar el alquiler. Momento peligroso. Estamos caminando hacia una sociedad sin principios, sin valores, disfrazando que lo anterior ya es muy viejo. Visitar a Astiz en la cárcel de Ezeiza, pero ya pasaron más de 30 años. Es decir, no importa que el tipo haya hecho desaparecer personas, no importa que sea un genocida, no importa que haya sido juzgado, lo que le importa a una legisladora elegida por el pueblo en esas listas de mierda. ¿Sabes qué poco escuché? Qué poco escuché que es una vergüenza que el presidente de la Nación, a 9 meses de haber sido elegido él y su compañera vicepresidenta, qué poco escuché que se diga que es aberrante que él ya diga que su vicepresidenta no tiene ningún lugar en el gobierno. Es aberrante. Cuando vos te acordás de Cobos, ¿no? Porque sí. De Cobos, hasta los que no sabían ni quién mierda era Cobos, supimos quién era Cobos. Yo era muy chiquito. Mi voto es no positivo. Bueno, esto es 9 meses. 9 meses y ya hay una ruptura que ahora me hace pensar a mí que en realidad no es que nunca existió nada ahí y fue una pantomima, pero en el caso de que haya habido una ruptura, se la factura muy poco a Milei en los medios. Muy poco. Se analiza muy poco lo grave que es que el tipo tire por una escalera mecánica a la vicepresidenta a 9 meses. Porque estamos frente a una prensa que no existe, que ha dejado de existir, Flavio. Cuando a vos te dice el vocero presidencial que le vamos a cobrar un pequeño canon a los estudiantes que no sean, ¿cómo se llama? Habitantes regulares. Nadie dice, señor, si no tiene DNI, no puede ser estudiante. Luego, si es estudiante es porque tiene DNI. Si tiene DNI está radicado. Cuando vos me decís, estamos pensando en cobrarle un canon a aquellos estudiantes indocumentados o irregularmente documentados, me estás diciendo un absurdo Sí. que no se puede dejar pasar. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. No creo que sea necesario agregar reflexión a la forma sabia que una persona que lleva años en un país puede mirar. Mi intención no es traer aquí algún tipo de bandería política. Mi intención es que nosotros nos demos cuenta que lo que para Yeshua tenía que ver con un
un movimiento revolucionario que tenía que cambiar la historia de una ciudad llamada Jerusalén. Aquí les hice repetir, iban camino a Jerusalén, para que desde esa historia cambiada, desde una ciudad donde dejara de existir la corrupción simplemente porque se instaurara los fundamentos de los valores del reino, al pasar los años, toda esta enseñanza hoy llamada evangelio solo tiene que ver con un sector llamado religión, y desde ese sector religioso con gente que no afecta al mundo que le toca afectar. Y algo así estaba en peligro en el momento que él está en camino. Yo les hice repetir que el pasaje empieza con esto de que van en el camino a Jerusalén. Pero cuando fue el traspaso desde el patio hasta este lugar, y tan rápidamente los servidores, todos en actitud de servicio, se pusieron a lograr que esto quedara en este orden, me ordenó el Espíritu Santo encargarme de la cruz. Matías me dice, para que no sea tan complicado, yo le ayudo, pero saco el corazón. Y bueno, yo dije, bueno, Matías me va a ayudar. Y cuando él se dispuso a hacerlo, es cuando en mi interior sonó la voz, quiero que lo haga solo. Usted me vio ingresar solo, hasta con indicaciones de poder hasta inclinarme más. Y yo en una forma humorística dije, estoy en el camino de la cruz, si alguno quiere venir en pos de mí, cité las palabras del maestro. Y creo que no fue casualidad, ni para mí ni para ustedes. De mí no hubo intencionalidad pedagógica para hacerlo, pero no hay duda que el maestro quería a mí enseñarme algo que hoy va a reforzar lo que quiero enseñar. Tenemos aquí a Yeshua encaminándose a la etapa final del proyecto divino que se le encomendó desde el corazón del Padre hacer. Sabemos que en la sección anterior él ha dado su segundo anuncio de la pasión, es decir, de su muerte y resurrección. Estamos ahora viendo que Yeshua anuncia por tercera vez su pasión, su muerte, su resurrección. Es más, para que usted corrobore, este anuncio es el más detallado de los 3 anuncios que va a dar. El primer anuncio lo hace en Marcos 8:31. Luego el segundo anuncio, ya lo estudiamos la otra semana, no esta que se fue, sino la anterior, Marcos 9:31. Pero acá es más extenso el anuncio. Estamos en el tercer anuncio. ¿Cuál anuncio? Tercero. Capítulo 10, del 30 al 32, yo diría hasta incluso el 33, porque dice aquí, subimos a Jerusalén, lo leo, estoy en el 10, perdón. Sí, yo que me fui a otro capítulo. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Yeshua iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Atención con esas 2 actitudes. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Diga, es la tercera vez. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y lo escarnecerán, lo azotarán y escupirán en él y lo matarán, mas al tercer día resucitará. Primero, los detalles que ya vaticinó en la primera primer oráculo, anuncio de muerte, 8:31, lo que dijo en el Marcos 9:31, esos detalles coinciden. Veámoslo. Será entregado, será condenado, morirá y resucitará. 3 detalles coincidentes en los 3 anuncios. Pero hay una extensión, una nueva información. Se las digo. Dije ABC, bueno, voy al punto D. Será entregado en la ciudad de Jerusalén a los gentiles o paganos, a los hijos de Edom, porque Roma ¿de dónde venía? De Edom. Sería escarnecido y como último punto H, sería azotado y escupido. Detalle no menor para lo que hoy quizás tenemos que enfocarnos. Estos datos coinciden con cosas que los discípulos muchos años después van a entender, primero porque el resucitado se los hace ver, pero después ellos lo están estudiando una y otra vez. Y especialmente yo le voy a dar 2 cumplimientos proféticos que por razones del tiempo que tenemos que aprovechar, no vamos a leer, pero pido que usted anote. Salmo 22, del 6 al 11, allí hay un cumplimiento de esto que él está diciendo, e Isaías 50, del 5 al 7. Yo voy a leer Salmo 22, 6 al 11. O sea, repito los pasajes, Salmo 22, 6 al 11,
cumplimiento en estos 3 anuncios y en lo que después vive el maestro. Y no sé quién va a ser Isaías 50, 5 al 7. ¿Ya? Elías, muchas gracias. Yo entonces, si están listos, el que no pueda llegar a los textos no importa. Escuchen con el corazón como escuchamos más temprano la nueva canción que nos encendió y nos llevó a controlar los cielos. Salmo 22, del 6 al 11. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, meneando la cabeza y diciendo: se encomendó a Yahvé, líbrelo él. Sálvelo, puesto que él, en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y atención, porque Isaías 50, del 5 al 7, tiene también este oráculo que Yeshua está mencionando acá en la tercera anunciación de su muerte. Vamos. Yahvé Adonai me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Yahvé Adonai me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Hay una cosa que quiero destacar en cuanto a la intencionalidad del maestro, y con eso lo que Marcos escribe para que el Espíritu Santo haga notar esta intencionalidad a aquellos que Marcos lo leían y a ustedes y a mí. Y es que tanto en el capítulo 8, verso 31, primera anunciación, capítulo 9, verso 31, segunda anunciación, y en esta aparece una expresión que les choca a los que lo están escuchando al maestro. La expresión que él usa en su idioma, el hebreo, es Ben Adam. Tradúzcase, hijo del hombre. Y no es casualidad que él use esto, porque lo que él quiere que entiendan estos discípulos es que él no es un paladín escatológico, según lo anunciaban los libros apocalípticos que estaban de moda en ese entonces, porque si usted cree que el libro llamado Apocalipsis es el único libro de la literatura apocalíptica, está equivocado. El libro Apocalipsis sigue una metodología de muchos libros apocalípticos que en el siglo I antes de nuestra era común ya habían aparecido, como el libro segundo de Esdras, tercero de Esdras, cuarto de Esdras, puedo nombrar muchos más, y algunos que para qué nombrarlos, pero casi todos hablaban de un Mashiach tipo Superman, el paladín de la justicia, de capa roja, de poderes sobrenaturales, acabando con Edom, acabando con todos los que venían de Edom. No, él le dice: soy el hijo del hombre. Y con esto está anunciando de que la palabra Mashiach, transliterada como Mesías o Cristo, que en realidad se traduce como ungido, en ellos tiene que ser más claro que borrosa. En realidad ellos tienen borroso todo el asunto. El Mesías o Cristo, el ungido de Dios, no será un guerrero de armas tomar para llevar victoria sobre los poderes imperiales reinantes. El Mesías, según el diseño de Dios, será primordialmente, diga detrás de mí, el siervo sufriente. ¿Qué es el siervo sufriente? El que aprende primero a triunfar sobre los poderes oscuros. Los poderes en hebreo, el sitra ajra, el lado oscuro o el otro lado de la luz. Y esto implica empezar por el veneno de los poderes oscuros, que no están afuera del hombre. Desde el otro lado de la luz se meten a través del hombre por ese veneno llamado tendencia a lo malo, yeser hará en el idioma de Yeshua. Tender a hacer lo malo. En griego, los griegos le llamaban el ego. Y es justamente Yeshua está diciendo, el camino que quiero es el camino a Jerusalén, que les guste o no, es el camino de la cruz. Yeshua está preparando lo que ellos siguen como ciegos, no mirando. Están en el camino y están ciegos. Por eso quizás no pueden ayudar a los ciegos como Bartimeo, que están a la orilla del camino. Me sirvió mucho tu reflexión. No sé quiénes lo habrán leído, porque a mí me llevó a estar seguro de qué tenía que hoy hablar. Tenía que hablar de mí, de vos, de nosotros, de lo que se aproxima. De un análisis súper necesario.
¿Cómo está tu capacidad de negación a tu yo? ¿Cómo está tu capacidad de aceptar que en la aflicción hay un llamado a buscar tus miedos y acabar con ellos? Porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, lo dice muy claro el maestro y registra el Evangelio de Juan. Confíen, yo he vencido a este sistema. El maestro dice, van a tener que aceptar que mi pasión amorosa en realidad no es como ustedes quieren que sea. Es el cumplimiento del propósito del Eterno en mí. Yo nací para esto que les estoy anunciando. Pero entiendan que lo que estoy anunciando al final será victorioso. Y Marcos lo escribe. Al final, cuando lleguemos al final del Evangelio, vamos a notar que esto que anuncia es verdad, resucita. Venció primero al pecado, negación, y luego venció a la muerte. Y no hay nada mejor que la negación, porque al practicar la negación a tus deseos egoicos, estás venciendo realmente la peor de las muertes, la muerte ontológica. Así que Yeshua allí, en el espacio de este camino, empieza a demostrarle a ellos que el camino a Jerusalén sí o sí siempre es el camino de la cruz. O sea, no es ser creyente en Jesús, como 20 siglos después todo el mundo cree. Como lo dije al principio, el 25 de diciembre todo el mundo adora al niñito del pesebre, pero pasa el 25 de diciembre y nadie ama al Hijo del Hombre que, habiendo crecido en gracia para con Dios y los hombres, dejó aquí evidencia que Dios sí puede habitar en el corazón humano. Yeshua está en el camino, lo volvemos a ver. Pero les dije que notaran eso, dice que se asombraban, que estaban además con miedo. Hay dos palabras que les voy a contar de donde se traduce. Una es la palabra zambeo, se traduce como asombro, estaban con asombro, estaban atónitos. Y la otra palabra es fobeo, de ahí viene fobia, tenían pavor, temblaban con respeto y a la vez estaban amedrentados por el destino que quizás se les podía venir al maestro y a ellos con él. Pero vamos a hacernos la pregunta, ¿cuál era la causa de que estuvieran así, atónitos y a la vez con respeto temblando acerca del destino? Amplío lo de zambeo. Zambeo, asombro, atónito, era porque el porte y la actitud mental del maestro estaba demostrando que a él lo único que le importaba era cumplir exitosamente con el propósito para el cual Dios lo había enviado a esta tierra. Yo no sé cuánta gente te mira atónito, cuánta gente te mira con asombro. Yo no sé cuánta gente se asombra de mí. Anhelaría que muchos más se asombraran, pero quizás todavía no tengo el porte o la actitud que él alcanzó en ese camino llamado el camino de la cruz. Y la palabra fobeo, traducido como tenían miedo, y ya te expliqué qué significa, era porque justamente se acercaban al centro del poder político y religioso que tenía Israel a los pies de un imperio. Porque en Jerusalén estaba el templo donde los sacerdotes no cumplían su rol sacerdotal. No eran intermediarios entre el pueblo y los cielos. No capacitaban al pueblo para que el pueblo aprendiera a hacer que lo que está arriba descendiera aquí abajo. Ellos eran intermediarios entre el emperador y todos los oficiales gobernantes del imperio romano, Edom, oprimiendo al pueblo, y ellos simplemente porque el pueblo cumplía con sus ritos y todo lo que ellos abarca, allí en el templo y en Jerusalén, dejaban al pueblo en la expectativa de un Mesías que nunca iba a aparecer. Porque ese paladín que se anunciaba era un deseo humano, pero no era el propósito de Dios. Y nuestro maestro, nuestro querido Rabbeinu Yeshua, estaba subiendo a Jerusalén y ellos sabían que iba a enfrentarse con los enemigos del reino de Dios. Porque en ese momento la ciudad de Jerusalén representaba el centro, el antro de los oponentes al propósito de Dios. Es una ciudad santa. Debe ser el centro del poder celestial. Pero hoy mismo, los que se pelean por esa ciudad, como ha pasado en los 20 siglos, son los que quieren tener poder político sobre las naciones. El Eterno está ahí, a través de Yeshua, mostrando que Él es consciente de su entorno. Este hecho de que están en zambeo, o atónitos, o en febeo, con miedo, demuestra que el ámbito está caliente. Hay una mezcla de emociones.
La gente que está allí, los 12 más los 70, más la gente que lo acompañaba, muchos iban a Pesaj, así que era una multitud, o al menos ya se le llama un pueblo, estaban entre la mezcla de la ansiedad, la expectativa, el entusiasmo, cosas que a veces son traicioneras, cosas que a veces nos hacen vivir de ilusiones, cosas que a veces se vuelven un entramado de sentimentalismo que no nos permiten tener una mente proactiva, de acuerdo a un mundo emocional balanceado, para que con inteligencia emocional nos demos cuenta que aún en los momentos de tormenta podemos decir no, nos quedamos, seguimos hasta el final. ¿Quieren que explique esto último? No, ustedes me lo enseñaron cuando tomaron colectivamente la decisión de que el Shabbat se cerraba. Y después colectivamente me dieron la evidencia de que no, ahora se larga. El Evangelio y la mesa tienen que ser dentro. Y quizás porque aquí adentro empezamos a entender esto de la comunidad, de gente que sí se interesa por la ciudad donde vive. Aquí tenemos muchos departamentos representados. Nos interesa lo que pasa en nuestro pueblo. Yo creo que lo que Sandra dice es, sí que escuchamos el grito de los ciegos, pero a veces estamos medio envueltos en esta calentura de sentimientos, expectativas que nos fabrican ilusiones de un Yeshua que ya viene pronto, pero nosotros no hacemos nada para que Él llegue, porque no queremos tomar el camino de la cruz. Todos percibían que algo estaba por suceder. La única verdad es que no entendían todavía lo que iba a pasar. Y lo más triste es que seguirían sin entender lo que era el camino de la cruz hasta que Él resucitara y les mostrara por qué hay que decidir por el camino de la cruz. Para un judío en aquella época la cruz simbolizaba realmente al árbol de la ciencia y el bien y el mal. La cruz era el símbolo evidente de Samael. Reprendo en el nombre de Yeshua a través del Yud-Het Vahei que está con nosotros, ¿verdad? Era el símbolo de ese árbol de la ciencia y el bien y el mal que puede con la ciencia y la tecnología destruir mundos. Y no me digan que eso no lo estamos viviendo hoy. La humanidad ha avanzado, pero a velocidades exponenciales en lo científico, en lo tecnológico. Ya anunciado por Daniel en el capítulo 12. Pero el porcentaje de lo avanzado para peligrosamente ser destructivo es enorme. Y es más, el avance de estas cosas que son peligrosamente destructivas nos podrían servir para muchas 100% positivas, pero el hombre lo quiere usar para mal. Ahora hablemos de nosotros en el camino. Con lo que nos está pasando, ¿no vivimos así? Sobrecogidos, asombrados por la enseñanza del Rabbeinu, de nuestro querido maestro Yeshua, a través del apóstol David Nesher. Sobrecogidos por lo que hizo por nosotros en la cruz. Sobrecogidos porque nos da miedo que también dice, tomen sobre ustedes la cruz cada día. Sobrecogidos porque aún no entendemos qué implica haber tomado el compromiso de estar en un ministerio. Sabemos que tiene que ver con servir. Me estoy adelantando, estoy espoleando el mensaje. Pero este camino también nos lleva a tener una serie de cosas que nos preocupa, porque la dirección por la cual camina el maestro es la misma dirección que él quiere que nosotros caminemos. Nos gusta que el sentido es derecho, adelante y hacia arriba. Ese era el sentido para llegar a Jerusalén. Derecho, adelante y hacia arriba. ¿Está bueno el lema? Claro que sí. Pero en ese lema, derecho, adelante y hacia arriba, se espera que vos guerrees con tu propia carne, llevando tu cruz cada día. Haciendo que lo que a la humanidad la hizo caer, en vos sea una ciencia espiritual y una tecnología cósmica que a la humanidad le eleve. Y no hay mayor tecnología cósmica que orar por aquellos que están a la orilla del camino gritando porque no ven qué está pasando. La intercesión es una tecnología que salva ciudades. Lo vimos con nuestro padre Abraham clamando por Sodoma y Gomorra, ¿o no? Samuel tenía el poder de hacer que Dios no llevara juicio sobre las ciudades de Israel cuando los sacerdotes estaban corruptos por los hijos de Elí. La tecnología de la intercesión permite otra tecnología, proclamar y ver que cuando das testimonio la gente quiere lo que vos tenés. Yo no sé cómo está aquí o cómo llegó Nicolás con Antonella, supongo que por sus tíos, que son los que me preguntaron incluso la vez pasada el interés que ellos tienen de empezar a conocer estos secretos de Shabbat. Pero cuando Antonella yo la conocí, pequeña ella, quizás ella no captaba lo que hoy quiere. Andar en el camino que nosotros andamos, el compromiso por el otro. El otro mirado en el valor de ser mi semejante
Y desde el amor, el otro mirado como mi prójimo, a quien Dios demanda que lo ame. No sé cómo llegó Yael, pero alguien usó la tecnología de orar por Yael, de predicarle a Yael. No sé cómo llegó Eduardo al grupo UBA del pastor Moisés, o Francis, o los chicos que están en el proyecto Reconciliados, o las mujeres que están llegando a grupos UBA. Pero yo sé que ustedes de alguna manera están entendiendo que el camino, aunque todavía hay muchas cosas que les son borrosas, lo están haciendo bien. Ahora yo quiero preguntar si estamos dispuestos a seguir el camino de la cruz o seguir luchando por ser nosotros los primeros en el reino. Porque esto es lo que pasa ahora. 2 discípulos ambiciosos de un estatus llamado el estatus político. En vez de ser gente que se interesa por lo que está pasando en la tierra de Israel, desde esa ciudad que ha sido invadida por la corrupción sacerdotal, por un templo que está impuro, por sacerdotes que tratan de impuro a los más insignificantes, y ellos son más insignificantes en los cielos que ellos llaman insignificantes, ellos quieren un estatus político. Ellos entienden, según la lógica mesiánica que han recibido, que el camino a Jerusalén los está aproximando al momento culminante de lo que ellos siempre esperaron del Mesías. Ellos captan que el reino de Dios está a punto de su máxima expresión. Entonces, ¿qué hacen los dos? Che, apresurémonos, son hermanos ellos. Adelantémoslos a todos otros, especialmente a Pedro. Busquemos el lugar de preferencia. Hay una nueva sociedad que el maestro estaba instaurando, pero con gente así el maestro estaba preocupado. Para estos dos, había que adelantarse a los demás. A lo mejor no entendés eso, ¿eh? A lo mejor hoy pareciera ser que la gente no tiene esta actitud. Estoy hablando irónicamente, ¿no? Para estos dos había que ganarle por meritocracia de mano al otro. Recién se hablaba de un gobierno que insistía en la meritocracia, una ilusión y una pavada, una mentira totalmente anti Dios. Pero bueno, la Argentina lo creyó. Y si voy acá a Marcos 10 del 35, quiero leerlo de nuevo, para no equivocarme en lo que voy a decir. Marcos 10, 35, lo leo hasta el 37. ¿Me acompañan, por favor? Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, de paso eran primos de Jesús, por si no lo sabían, las mamás de ellos, de Juan y Jacobo, y Miriam, la mamá de Yeshua, eran hermanas en la carne. Se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Son sinvergüenza. A mí me gusta el maestro, lo astuto que es. ¿Qué les dijo él? ¿Qué quieren que les haga? Y dice el 37, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Y fíjense que esto habla de algo que me interesa destacar. La ambición no es mala. Lo que es malo cuando la ambición se convierte en una actitud mental negativa, porque la ambición siempre es desear algo mejor. Sabemos que por la Torah las familias de Israel tenían que siempre a sus hijos hacerle pensar en grandezas. Lo dije la semana pasada, ¿lo recuerdan? Es bueno pensar en cosas mejores. Es bueno enseñarle a nuestros hijos a pensar en grandezas. Eso se llama ambición. Por lo tanto, la ambición no es mala. Lo que es malo es lo negativo de la ambición. Eso se llama codicia. Y esto tienen ellos. Codicia y anote y egoísmo. 2 características de los niños menores de 5 años. O sea, que ellos están con una actitud infantil, un alma parvularia en 2 tipos grandes que llevan 4 años caminando casi con el maestro. Y no estoy hablando de ellos conmigo, ¿eh? Hablemos nosotros frente a esta historia, porque Marcos le escribe a gente 40 años después y le está pretendiendo que se miren al espejo. ¿Cuánta infantilidad, cuánta mente parvularia o pensamientos parvularios se mueven en mí, en vos, en nosotros, y no la mente de Cristo? Por eso pregunta el Rebbe, ¿qué quieren que les haga? Queremos ocupar los lugares más importantes del gabinete mesiánico. Esta semana tuvimos un mensaje de gabinete, ¿no? Y faltaba alguien importante a la derecha y nos ha traído problemas. A la derecha faltaba quien va a la derecha de un gabinete de una república, que es la vicepresidente. No estaba la vicepresidente. Y al otro día se dio toda una trampa horrible, por lo cual la Navidad no va a ser tranquila para nosotros y todo lo que se nos avecina no va a ser tranquilo, porque esta mujer no está sola. Entonces,
cuidado porque nosotros seguimos con mucha gente con mentalidad parvularia. Creo que las naciones hoy se están enfrentando a eso. Le dicen, queremos ocupar los lugares más importantes del gabinete mesiánico. ¿Qué es eso? En la literatura apocalíptica de aquella época, la derecha tenía que ver con el primer lugar en el reino de Dios y la izquierda tenía que ver con el segundo en importancia en el reino de Dios. Al reino de Dios se le llama banquete mesiánico. ¿Cómo se le llama en la escatología judía al reino de Dios? Banquete mesiánico. Es muy largo de explicar, pero sale de la lectura de el banquete que Melquisedec le hace a Abraham. ¿Se acuerdan en Génesis 14, 18, cuando Melquisedec, o rey de Salem, es anfitrión y le hace un banquete a Abraham y a los soldados, ¿sí? Y a Abraham ahí le entregó el diezmo. ¿Lo recuerdan esa historia, verdad? Bueno, de eso los expertos, Esdras y toda la gran asamblea, va a sacar el tema de que en el futuro iba a estar el banquete del Mesías, donde el anfitrión iba a ser el Mesías. Melquisedec, ustedes saben que representa al Mesías. Y eso iba a consistir en una gran cena en Jerusalén, donde los justos, los sadiquín, que hayan resucitado, especialmente porque han sido martirizados, llevados a muertes, se sentarían en la mesa en donde estarían Abraham, Isaac y Jacob. Esto es algo real, hermanos. Es real y yo digo amén porque me va a encantar, aunque estar en el rincón del banquete, como dice la canción Cara a Cara, pero ver ahí a Abraham, a Isaac, a Jacob, mis papis, los que han logrado que yo esté hoy con ustedes caminando y entendiendo que él, Yeshua, comprendió el camino de la cruz. Veamos las respuestas de Yeshua, ¿no? Me encanta mucho, ¿no? Porque es una pregunta penetrante, pero le dice, ¿qué quieren que le haga? Y ellos le dicen, queremos estar a la derecha o a la izquierda. Y la pregunta, tengo una paráfrasis que escribí. ¿Están ustedes en condiciones de beber el cáliz de la ira de Dios y ser bautizados en las aguas de la pasión de dar testimonio? Así sería la paráfrasis de la pregunta. ¿Por qué usa la palabra cáliz, que es la palabra griega que aparece allí? Acá se traduce como vaso y estaría representado en aquella copa, ¿no? Porque el cáliz, para nosotros por la religión, es una copa linda de tomar, pero cáliz, desde los profetas, y si no, vea Marcos 14:36, siempre representaba la ira de Dios. La palabra cáliz en griego, cáliz es el latín, de donde viene nuestra palabra, pero ahí sale en el texto poteirón. Y significaba, cuando se escuchaba en este idioma, la suerte de un destino o compartir el destino de alguien. O sea, Yeshua le está diciendo, ¿están convencidos que quieren compartir la suerte de mi destino? Anoten los profetas, Isaías 51, versos 17 y 22, corroboren su casa. Habla de la copa de la ira de Dios, que primero toma a su pueblo y luego va a tomar la gente que a su pueblo lo oprime. Lo mismo Jeremías, anote esto, Jeremías 25:15, vuelve a hablar de la copa de la ira de Dios sobre Jerusalén, sobre las autoridades que están haciendo que esa ciudad, que debería ser santa, es santa, ¿de cuántos creen que Jerusalén es una ciudad santa?, esté impurificada por acciones corruptas. Luego en Lamentaciones 4:21, el propio Jeremías que escribe Lamentaciones 4:21, habla de la copa o el cáliz de la ira de Dios, y el que más va a destacar que cáliz representa a un Dios que te hace beber su enojo es Ezequiel 23:33. En pocas palabras, Isaías, Jeremías o Ezequiel y otros profetas llevan a que en la época de Jesús, cuando alguien decía cáliz, copa, vaso, en griego poteirón, se diera cuenta que dice, ¿estás dispuesto a tragar el trato de enojo que Dios va a hacer conmigo? Y a vos y a mí, ¿estás dispuesto a pasar luchas y aflicciones en la vida con tal de que Dios te considere justo y recto? Y la palabra bautismo se traduce ahí de una expresión que es batisma. Y para nosotros también, por culpa de la religión, bautismo es algo religioso, un rito. No, bautismo era la idea, batisma, era la idea de sumergirse en un río de calamidades para en esa inmersión encontrar el propósito de la vida. Lo que dijo la pastora Nancy, recalcando lo que yo esta mañana decía, no le temas a tus zonas oscuras. Cuando buscas tranquilidad, justamente las fuerzas del otro lado lo que quieren, cuando estás tranquilo, es que no te metas en tu interior para entrar en tus zonas oscuras y descubrir que en tus zonas oscuras, donde a lo mejor lloraste mucho, también Dios lloró junto a vos.
¿Están dispuestos a ser inundados y sepultados por el dolor? No, yo quiero parar de sufrir. Por eso esos lemas, pare de sufrir, ha dado millones de congregaciones desde Brasil hasta el Sudáfrica. Porque la gente no quiere el dolor. Porque confunde dolor con sufrimiento. Y no sabe que en el dolor es donde hay mayor luz. Cuando hay dolor, no sé si alguien me puede decir que le ha pasado como a mí, es donde más ha aprendido el valor que tiene estar vivo. O el para qué estamos vivos. Dos imágenes, cáliz y bautismo, que hablan metafóricamente de la misión que Yeshua tiene. Yo vengo en la misión de Isaías 53, 5, dar la vida, ser llevado como oveja al matadero. Y allí están solo Juan y Santiago, o los otros 10 no son iguales. Son iguales. Los otros 10 discípulos, o talmidín como se dice en hebreo, son celosos. ¿Celosos porque qué mala actitud? No. Entran en rencilla porque estos se le adelantaron. ¿Qué significa eso? Que ellos querían también lo mismo. Y entonces Yeshua va a usar una metodología muy hebrea que es responder con sentencias. Versículo 42 al 44. Mas Yeshua, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No sé si están extendiendo las sentencias. ¿Qué son sentencias? Es una metodología hebrea que se llama usar paralelismos. ¿Qué es un paralelismo? Frases sinónimas que justamente, repito, esto lo usaban los hebreos, todos los pueblos semíticos, todos los pueblos del Medio Oriente, donde justamente la segunda frase venía a ser una sentencia que repetía en forma diferente o con otras palabras lo de la primera frase. No sé si eso queda bien explicado. Bueno, para la maestra que sabe de esto, dice que está. ¿Lo entendieron ustedes? Es en un método lo encuentran en los Salmos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces Yeshua va a apelar a estas sentencias y generalmente cuando un maestro usaba sentencia usaba una pedagogía que es la ironía. A usted la ironía se la han vendido como algo malo. La ironía en realidad es un recurso de pedagogía. Lo que es malo es cuando la ironía se usa en sarcasmo. La ironía usada negativamente es el sarcasmo. Es donde yo lo que enseño es que el otro tiene defectos y esos defectos hacen que yo sea el que le puedo señalar como menos que yo. ¿Entiende? Pero él va a ser irónico porque quiere llevar a su discípulo a la realidad política del momento y que tengan compromiso. Y miren lo que dice el 38. Ustedes no saben lo que piden. Y el paralelismo, versículo 42. Pero ustedes sí saben cómo opera la clase dominante allí en las naciones paganas. Allí hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a todos sus súbditos y los grandes hacen sentir gran opresión con su autoridad sobre esos súbditos. Acabo de leer la versión popular, Dios habla hoy. O sea, lo de antes versión Valera lo pasé a versión popular. Hay allí jefes en las naciones que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos y los grandes se hacen sentir así con opresión, ejerciendo su opresión con autoridad sobre ellos. O sea, ¿saben en qué importa a nosotros esta intervención de Juan y su hermano Jacobo? Es que hay una concepción de poder, concepción de poder, que a ellos los tiene confundidos, totalmente confundidos. Ellos no van a poder causar revolución mientras ellos sigan pensando en poder como desde chiquitos les han enseñado que es el poder. En Yeshua viene una nueva sociedad, comunidades que van a tener que aprender el mejor proyecto económico, el compartir. Porque solamente con esta nueva sociedad que practica la economía del compartir, por eso le pedí a esta uva que dijera por qué trajeron esto, es donde se puede generar
la aparición de una civilización de amor, que es lo que apareció en el primer siglo con todo lo que Yeshua hizo. Ellos no entendían el concepto de poder así, lo entendían imperialmente, el concepto monárquico. Ellos decían poder igual dominación, poder igual dominación. ¿Y cuál era la idea de ellos? La de los celotes. ¿Se acuerdan que había algunos celotes ahí en los discípulos, no? En lugar de los actuales dominadores, te haremos nosotros, que no somos corruptos, sino gente de bien. Y eso generaba odio infundado en Israel. Y donde más se notaba cuando venían las fiestas en Jerusalén. Ya hemos hablado que Jerusalén fue destruido en el año 70 por el odio infundado que había entre los judíos, que en vez de amarse y ser fraternos, esperando que llegaran las 10 tribus perdidas, unos a otros se acusaban por facciones políticas de entender mal el poder, porque lo entendían de acuerdo a Edom. Y el profeta Díaz denunciaba siglos antes que cuidado con imitar a Edom en la forma de ejercer el poder, algo que hoy leímos con la pastora Nancy. La relación entre dominadores y dominados no han cambiado desde Jesús hasta ahora, desde Nimrod hasta hoy. Son 4000 años donde siempre es lo mismo. Y esta mentalidad estaba en los 12. Los otros 10 discípulos no intervienen porque son más sabios. No tienen sabiduría de lo alto, están pensando con sabiduría humana. Ellos no están pensando en seguir el camino de la cruz. Ellos están pensando en llegar a Jerusalén y sentarse. Atención que te estoy hablando, muchos de nosotros no pensamos en seguirlo, sí queremos sentarnos. Y viene Yeshua y dice, la realidad sagrada no es como ustedes la piensan. Para que lo social sea afectado, porque a ustedes les interesa lo que pasa en la ciudad de Jerusalén y en toda la tierra de Santa y en todas las ciudades donde haya judíos, ustedes tienen que cambiar su concepción de poder. Ustedes tienen alineados sus sueños mesiánicos a codicia. Ustedes están con una codicia que raya, algo que quizás los psicólogos que hay acá puedan contar mejor, la megalomanía. ¿Qué es megalomanía? Se los leo de acuerdo a un diccionario común y corriente. Megalomanía es el trastorno narcisista de la personalidad que puede llevar a pensamientos de poder y sentirse en superioridad a otros, haciéndose así una persona peligrosa para los otros. O sea, los 12 buscaban megalomaníacamente, debe ser así, el poder para sentir su propio honor. Y esa escena era escandalosa, mis amados, no sé si se dan cuenta. Porque el movimiento de Yeshua es que Elohim, o Dios, quiere ser padre de todos. Pero ¿cómo va a lograr ser padre de todos si los que están ahí recibiendo enseñanza especial de secretos de esta sociedad no actúan como hermanos? No quieren generar un ambiente fraternal. Y cuando no hay ambiente de hermanos, tampoco hay ámbito para un mundo mejor o un mundo más humano. Yeshua tiene claro ese pensamiento. Entre ustedes no ha de ser así. Nosotros vamos en dirección opuesta. El movimiento nuestro tiene que arrancar justamente la pandemia que por siglos ha infectado a lo que se conoce como las bestias, los imperios. Hoy, en el emperador Tiberio, que puso este maldito codicia de poder político también, en el gobernador Herodes Antipas, que le cortó la cabeza a Juan, y también en el sumo sacerdote Anás y Caifás. Entre nosotros, es decir, entre los míos, entre los suyos de allá, entre los suyos, los discípulos de hoy, no debe existir la preocupación por qué lugar estás en la jerarquía piramidal que ocupas. Jerarquía piramidal es del sistema de Nimrod, Babilonia, Babel, lugar de confusión, lugar donde la gente de abajo es manipulada desde los miedos. Primero, desde ser asombrados por promesas ilusorias mesiánicas de gente que, codiciando el poder, se sienten los mejores del mundo. Entonces el poder se ejerce con dominación. Y entonces el otro no es mirado como el semejante. El otro, cuando está el poder como dominación, el otro es el sometido, debe someterse. Y pasa en los matrimonios, lo hablé la semana pasada, y pasa también en las naciones. La palabra dominar que usa el escritor Marcos viene de argein. Se dice dominar, se dice argein. Diga fuerte argein.
Y todos saben que argein se parece a una palabra que ya aprendieron en el griego ustedes. Diga la maestra. Todos decimos arge. Arge es la forma griega de traducir reshit. Si algún varón me puede ayudar, tradúzcalo al español. Arge o reshit. Arge griego, reshit. Cabeza. Principio. Principal. Les agrego para decir rápido. Fundamento. Arquetipo. La causa primera. El dominio primordial. Lo que da lugar a los reinos. Y nosotros sabemos que el reshit, cuando todo todavía no existía, era en la cabeza del Señor la palabra Mashiach, ungido, en griego Christos, Cristo. El poder, o sea, esta es la idea que le dice Yeshua. El poder siempre va a ser el fundamento para que una sociedad se sostenga. Ahora, todo depende cómo se mira ese concepto. En la concepción de la bestia, en la concepción de los imperios, de la geopolítica mundial, esto hablo también para hoy, no hay reconocimiento del otro como semejante. ¿Entendió lo que habló recién el periodista que le compartí? El otro es mejor desaparecerlo. Primero ponerle epítetos. Si usted, no sé si sigue mi TikTok, no me importa porque ya voy para 17,000, pero si usted, por curioso nomás, mira esto que acabo de poner o otras cosas, es increíble los comentarios llenos de palabrotas, insultos, odio, odio. ¿Quieren que se lo resuma? Odio. Se comenta desde el odio, porque ya se nos ha programado y se hizo un ensayo en el 2020 en el mundo para que tuviéramos distanciamiento social. Eso es totalmente anti Dios. Las sociedades no pueden tener gente que se distancia unos de otros. No, pero era por prevención de salud. Entonces dígale distanciamiento profiláctico, distanciamiento de prevención de salud, pero ya distanciamiento social habla de un sentido político que se nota hoy. Casi 5 años después, todos desconfían del otro. Del amigo de Facebook ni sabemos quién es, con ese sí. De los que me siguen en Instagram no importa quién es, de ese no desconfío. Pero así es como los ingenieros del caos han aparecido. Este libro lo compré hace poco y me está llevando a confirmar lo que yo anuncié cuando fueron el sufragio, sin saber esto que está acá, que Argentina pasaba a ser un país pro beta, se iba a experimentar un cambio en la democracia. Se iba a llevar a lo que se llama democracia y siempre ha sido a algo que tiene que ver con los nuevos intereses políticos y poderes de los que no conocemos cómo se llaman, pero son a la larga los que manejan todo nuestro querer. Párese en el supermercado donde trabaja nuestro hermano Enrique y usted agarra el carrito y dice, voy a elegir lo que quiero para la limpieza, para mi alimento, de la leche, de la carne. Pero si usted supiera que hay 8 empresas mundiales dueñas de todos los productos que hay en ese supermercado, usted diría, hay 8 familias que quieren que yo elija lo que ellos han dicho que tengo que elegir. Y así podríamos ir viendo que casi todo está reducido a unos pocos que tienen esta idea de poder. Yo soy el dominador, los otros no existen, no son mis semejantes, son los subordinados. Esto se ha visto a lo largo del tiempo. En el siglo pasado apareció, después de un movimiento revolucionario peligrosísimo, masónico, influido por el sionismo mundial. El sionismo mundial tiró 2 ensayos, un ensayo occidental con una teoría político-económica que también viene de alguna manera del materialismo hegeliano, para los que más o menos conocen de qué hablo, que es el capitalismo. Y por el lado oriental, desde Rusia, se llevó por un grupo de 70 jóvenes, los bolcheviques, una revolución encabezada por un tal Lenin que impuso el comunismo. Este último no existe hoy, por más que hoy la gente se insulte, sos un comunista, un cuca, un zurdo, no existe. En 1989, cuando cayó el muro de Berlín, cayó el comunismo. El mundo todo está bajo el capitalismo, pero por las democracias nuevas que se están estableciendo, el primer país de ensayo fue Italia y ahora Argentina, se está pretendiendo que esos que no sabemos quiénes son, pero los pocos que gobiernan todos los recursos, se queden con todo a la vez. Pero ¿a dónde quiero llegar? En aquel siglo, especialmente del lado oriental o de la izquierda, se presentaba a los líderes, a los dominadores con ciertas características. Y ayer encontré un video exacto
comparto? Porque digo, ¿qué material comparto? Para que ustedes se den cuenta que es hora de no tener sesgos políticos, sino tener la política del maestro, y ya voy a terminar, que apunta a una forma de ejercer poder que no tiene que ver con lo que se ha visto desde el siglo XX al principio hasta el siglo XXI, ahora 25 años después de haber sido iniciado el mismo. Por favor, miren con el corazón este video. Por favor, mientras lo van poniendo, vuelvo a repetir. Se escucha y se mira con el corazón. Y con objetividad. Si usted cree que esto tiene un sesgo político, usted no me conoce a mí como profeta. Yo hace mucho tiempo atrás, en el 2009, anuncié que el día que se votara una señora que llegó a ser presidenta en 2 momentos, el país se dividía en 2 e iba a ser imposible después cerrar esa brecha. Busque esa profecía y va a encontrar que no tengo sesgo político, pero sí soy alguien que entiende que el movimiento revolucionario de Yeshua apunta a que nos interese mucho lo que pasa en nuestra nación, porque al menos yo amo a Argentina no porque la selección gana un mundial. Me alegra mucho eso, obviamente, pero amo porque desde chico mi padre, y en segundo plano mi madre apoyando, me enseñó a amar mi país como un lugar donde los valores pueden hacer siempre de esta nación algo mejor. Solo miren o escuchen con el corazón. La gente detesta y desprecia a los políticos. Soy, digamos, el político más popular del mundo. Digamos, a donde voy es una sensación. Los desprecia, siente asco por los políticos. Les duele que yo sea hoy uno de los 2 políticos más relevantes del planeta Tierra. Más relevantes del planeta Tierra. Stalin es el guía luminoso de los comunistas. En realidad, Stalin es muy corriente. Mide 1,60 m. Lleva calzado con alzas y se sube a una plataforma de madera que le hace parecer más alto. Observen esta excepcional imagen. Es su verdadera cara, con la piel picada por la viruela que tuvo a los 7 años. Pero curiosamente, en público, luce una piel inmaculada. La revista Noticias hizo una tapa dedicada a lo que es la foto verdadera con la foto editada, porque parece que tiene una obsesión con lo que sería la papada. Bueno, hablando de si era seguro o no era seguro, le molesta el pie, le molesta la papada. Bueno, ¿vos qué pensás? ¿Le maquillaban la papada o es todo natural? Y Lemoyne tiene la respuesta. ¿Le maquillaba la papada del presidente para que se viera más esbelto? Ya que somos quisquillosos con la terminología a veces, ¿no? Podemos decir que yo le hacía contouring, algo que hacen todas las mujeres en la televisión argentina, y lo puse en igualdad de condiciones con muchas vedettes y artistas y presentadoras que se dibujan la cara cada vez que van a aparecer delante de una cámara. El generalísimo Joseph Stalin está en la cresta de la ola. Él mismo corrige su biografía oficial en los borradores, escribe a mano. Añadan esta frase. Stalin es el mayor capitán de todos los tiempos y de todos los pueblos. ¿Cómo estamos, Javi? Haciendo el mejor gobierno de la historia. Nosotros los bolcheviques somos de una raza especial. Claro, lo vi pasar ahí a uno de estos mandriles resentidos. Sí, y entonces decía, ¿qué voy a decir que es el mejor gobierno de la historia? Sí, imbécil, sí lo es. ¿Y eso qué significa? Significa que estos 2 comunistas tienen algunas cosas en común, como por ejemplo la violencia y un exacerbado narcisismo que no tiene límite. Mira. Su imagen está por todas partes, hasta en los comedores. Te traje un regalo, pues lo traje para acá, después usted venga con el regalo. Sí. Mirá que me emociono, Javi. Chiva pesado, sí. Ahí está. Espectacular, buenísimo. Es el jabo de mármol. Esto lo vamos a poner acá en la mesa. No, olvidate esto, pero prefiero perderme la vida antes que hacer mierda esto. Meteme un zoom acá. ¿Viste qué parecidos son? Y eso, que esto recién comienza. Pero antes de seguir aclaremos algo. Lo del peluca comunista no fue idea nuestra. Fue idea de ellos. De los intelectuales Miller. Que el pasado 4 de diciembre escribieron en Twitter el decálogo de acción mileísta. Con un me gusta del peluca, Karina, y cuya frase fundacional es la del comunista Lenin. Sí, escuchaste bien, Lenin. El antecesor de nuestro invitado de hoy. Así de inteligentes son los intelectuales Miller y así de perversos. Stalin sacrifica la vida cotidiana. El nivel de vida desciende.
Con su cinismo, provocó hambrunas. Cuando nosotros arrancamos, la pobreza saltó al 57%, eso es cierto. Y eso yo también hoy lo discutía con Sargent y se mataba de la risa. Así que se mataban de la risa. Mira vos, sin lugar a dudas, el cinismo es algo que comparten. Fíjate, no puede disimular cuánto lo disfruta. Es que ser artífice del aumento de la pobreza para él es un galardón. Hasta mencionan las risas que les provoca el tema. Está tan cebado que falta poco para que también diga esto. Hay que extirpar a los miembros nocivos para protegerlo de enfermedades e infecciones. La muerte resuelve todos los problemas. Sin hombre, no hay problema. Es muy deshumanizado. A las personas mayores de 60 años nos descartan. Si compramos los remedios no nos alcanza para comer. Pero ¿ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, digamos, se va a decidir de alguna manera para no morirse. Sos un atorrante hijo de 6.000 putas, Milei. Sinvergüenza de mierda. Sos un atorrante, Milei, y todos los que están al lado de él. Justo ustedes llegaron cuando una persona está por prender fuego acá. Entonces, ¿esto es una locura? Se acaba de vivir una situación terrible. Un hombre se quiso prender fuego aquí dentro porque no le quieren dar los medicamentos. Lo acaban de llevar hacia uno de los costados. Se ha vivido una situación de mucho nerviosismo. Agarró un encendedor y se quería prender fuego. Se roció entero con querosén y no pudo accionar. A mí lo que me interesa es que vean que esto, después de un siglo, o quizás después de 20 siglos, no cambia. Porque todo depende de cómo esté la concepción de ejercer poder. El poder no es malo, es en qué concepción está en tu corazón o mente y desde allí cómo lo ejercitas. Las coincidencias son, por distintas razones, eficientes para lo que yo quiero terminar aquí. Yeshua dice, entre ustedes no será así. Ustedes conocen bien lo que pasa en el mundo, en la concepción de poder de la bestia, es decir, de lo imperial. El otro no existe, el semejante no tiene valor, todo lo contrario. El otro debe ser el dominado. El dominador objetiviza al otro, lo codifica al otro. Yo hablé esta mañana de utilitarismo, eso es en el mundo imperial. En la bestia, en el imperio, en la geopolítica mundial, en el Foro Económico Mundial, en la ONU, en la OTAN, en toda esta trampa de Siria, solo existen señores y esclavos. Y Yeshua cuando lo hace ver, de alguna manera, Marcos no lo dice, pero está activando en ellos la historia de Israel toda. Desde que entraron con Yehoshua o Josué hasta pasando por David, por Salomón, la división del imperio, los reyes corruptos que de ambos lados del imperio del reino, de ambos lados de la nación existían, los profetas siendo martirizados porque denunciaban la corrupción de la política sacerdotal y o regia. Y hoy nosotros aquí, sabiendo que somos llamados a ser sacerdotes, teniendo que entender esto, cuidado con la forma que se concibe el poder. ¿Cuál es la propuesta? Algo muy innovador, porque Moshe lo reveló, pero nunca lo logró ver en potencia. Yehoshua o Josué, por estar en conquista, no logró instaurar la Torá en esta forma, y luego quizás con Salomón se logró ver en los primeros 20 años, pero no siguió esta herencia. Y por lo tanto en Yeshua esta innovación se volvía realmente una revolución moral. Y lo que más me gusta destacar, las enseñanzas de Yeshua en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, se convirtieron en lo que quisiera que hoy, desde mi predicación, empecemos a convertir nosotros desde este lugar, desde nuestro ministerio. El germen corrosivo de lo imperial. Estoy leyendo, me olvidé de traer una novela histórica, está en 16.000 pesos, lo compré en oferta y realmente habla de los últimos momentos del Imperio Romano, de cómo Constantino, al ver que se iba perdiendo los valores del imperio, los valores de los padres ya fundadores de Roma no se conocían, no se vivían. Desde el palacio lo placentero y orgiástico ya era más inmoral de lo que siempre fue. Entonces Constantino, mediante los personajes de esta novela, empieza a notar que en la sociedad romana a lo largo de muchos siglos y a pesar de las persecuciones ha habido como una ideología que ha ido rompiendo los cimientos idolátricos de Edom, de Roma,
pero ha ido formando una sociedad secreta, no secreta, oculta, pero que está cambiando las naciones. Y estoy hablando de los seguidores de Cristo. Claro, Constantino va a convertirlo políticamente en una religión. Y después del siglo IV para acá, ustedes y yo hemos sido blancos y víctimas de eso. Veamos la respuesta de Yeshua. Yeshua usa algunas palabras que yo le pedí a los chicos que las pongan. Él va a usar ahora, en vez del paralelismo o de lo que se llama sentencias, va a poner la contraposición. Miren este momento final. Yeshua va a poner esta contraposición. En el mundo, los grandes, la palabra griega, los megas, son contrarios a los servidores del reino de Dios, porque en el reino de Dios lo que vale es el servidor, el diáconos. En el mundo los que son primero, los protos, de ahí viene la palabra protón, por ejemplo, en el reino en realidad se tienen que llamar diulos, es decir, esclavo, siervo. En el mundo es común que el que concibe el poder, como la bestia lo concibe, quiere ser servido, diaconete, nai. Pero en el reino de Dios siempre hay diaconesai. No hay gente que quiere ser servida, hay gente que lo único que quiere es servir. O sea, para el movimiento de Yeshua, el poder bien concebido es que para ser grande hay que primero ser servidor. En el mundo es al revés. Para ser grande hay que siempre buscar ser servido. La dominación o el dominador impera sobre el otro, que ni siquiera es otro, es una cosa, lo cosifica, lo utiliza. Pero acá está esta contraposición que es maravillosa. Los grandes, que siempre van a representar los llenos de soberbia, contra los humildes o los pequeños. Es decir, ahí los de la geopolítica, emperadores, reyes, jueces, sacerdotes en turno, religión en turno. De otro lado, en la época de Jesús, ¿no? O de Marcos, campesinos, servidores de palacio, jornaleros, artesanos. Llévelo a nuestros días. Quienes son grandes para Dios, si es que despiertan y del camino donde gritan se ponen a caminar en el camino de la cruz. ¿Y quienes serán siempre pequeños y desechables cuando Él venga en su reino? El verdadero modelo es Yeshua. Él durante 4 años como hombre lo vieron que no gobernó, no se impuso, no controló, no dominó, no ambicionó poderes, no ambicionó o persiguió títulos honoríficos. Me acuerdo, a mí me llama ahora pastora, ¿se acuerdan la hermana esa? Está de pastora, por ahí la he visto en reuniones, y pobre, los que no están en el camino son sus hijos. ¿Para qué hablar de un ejemplo? Se podría poner muchos. O esa división que sufrimos no tiene escondido gente que tenía estas concepciones de poder. Y yo enseñé estas cosas porque yo siempre he enseñado a servir. Yeshua dice, lo mío es servir, lo tuyo si estás conmigo es servir. Y ese es el camino de la cruz, servir con pasión. Y servir es compartir. La economía del compartir tiene que ver con partir, partimiento del pan, partir, tengo esto, lo mío también es tuyo, lo puedo partir, acá hay partir. Y también darse en la vida, porque aquí se podría ver los que se negaron usado para otras cosas. Por eso en el final quiero decir, el primero siempre será el más grande, y hoy es urgente que en esta congregación o en el mundo aparezcan congregaciones como esta, que capacite discípulos que estén dispuestos a gastar su vida por el proyecto Emanuel, el proyecto que trajo Yeshua, Dios con nosotros. La preocupación del tipo grande siempre es una o varias, pero todas coinciden. Buscar los primeros lugares, ser servido, sentarse a la izquierda o a la derecha, formar parte de la corte. Pero miren Marcos 10:31, y repitamos en el final esto porque es muy bueno. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Esto es el ser siervo sufriente de Dios. Esto es servicio hasta la muerte. La palabra siervo en griego se decía en forma general diulos. Existían muchas palabras para decir esclavo, pero la general era diulos. Cualquiera que estuviera en condición de esclavitud se le decía es un diulos. Si al esclavo se lo elegía de las tareas del campo para estar
bañado, un poco limpio en las cosas de la casa, a ese esclavo, a ese diulos, se lo categorizaba como diáconos. Y Yeshua está diciendo esto. El poder en el reino es ejercer la douleia o diaconía, es decir, está dispuesto a ser siempre el último, porque el que quiera ser primero, protoi, deberá ser último. El que quiera ser grande, arjonte, es decir, el que quiera mandar, primero deberá servir. Pero fíjese que hay algo aquí, en esa vuelta que está dando él, porque cambia el sentido. Mire, los primeros pasarán a ser últimos, y los que eran últimos pasarán a ser primero. Pero fíjese en segundo lugar lo extraño. Los últimos jamás se transformarán en grandes, sino que siempre serán diulos o diáconos, esclavos de ese mundo y servidores de esta casa, priorizando a la familia de Dios, como ha pasado en este testimonio, y también dando prioridad a todo ese mundo que no necesita mercadería, aunque quizás en las urgencias que aparezcan podamos aparecer como hemos aparecido. Necesita el mejor sostén o la mejor provisión que una persona recibe, que es sacarlo de la orilla del camino donde hay quejas, donde hay ceguera, y ponerlo en una nueva cosmovisión de la vida. En el reino de Dios, el poder se debe entender como servicio. En el reino de Dios no es derecha ni izquierda el poder, sino que es servicio a la derecha y a la izquierda, porque el servicio se muestra solo en este sentido, horizontalidad, brazos diciendo, aquí estoy, para vos, para ti, para abrazarte, para recepcionarte, para apoyarte, para contenerte. Y entonces el que hace eso tiene este otro sentido. Puede sentir que su corazón a lo que está arriba lo puede bajar, hacer cosas sobrenaturales, porque cuando yo me pongo a servir, a mí me empiezan a servir un mundo de ángeles que no imagino. Entonces, ¿qué es triunfar? Para preguntar como final, ¿qué es ser triunfador en la vida? Y hoy es un problema. Yeshua dice, el que quiere ser grande o triunfador tiene que servir. Pero hoy, ¿cuál es el ideal? No es madurar y ser mejor persona o ser persona madura, no. Hay un antivalor, un antiprincipio. El ideal es, no, quiero lograr confort. Todo lo que hablan los gurúes, eso que usted por ahí sigue por YouTube, es eso. Éxito en todo lo que hagas, en tu profesión, en tu familia, bienestar, en tus relaciones, influencia en las redes sociales, sentirte bien, cuidar tu salud física. Y el otro, el semejante, no, le vamos a poner carátula, no lo quiero pensar, le voy a caratular, es un cuca, es un zurdo, es un negro, es un inmigrante, es un indocumentado, es un africano, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor ignorarlo. No me voy a meter en la vida del otro. Aquí hay gente así. A mí no me gusta la yohara, no me cuente la vida de otro. No te quiero contar la vida del otro. Quiero decirte que en el otro lo que está pasando necesitamos considerarlo desde todo, desde su actitud positiva y desde que quizás sea la paga de algo negativo que hizo. A veces esa respuesta me la dan a mí, pero entre ustedes no se la dan. Porque yo sé de años trabajar almas. Entre ustedes sí hablan de unos contra otros. Pero no quiero detenerme por ahí. Quiero hablar de allá afuera y de lo que vos no podés seguir teniendo. Allá afuera es, para ser exitoso me tengo que mantener independiente de todo vínculo. Mejor, saludo a mis compañeros, pero no tengo relación con nadie. Personas así terminan en depresión clínica, y eso es lo que más hay hoy día. Gente que en sus lugares de trabajo no se habla con nadie, se saludan en lo políticamente correcto, pero con sus redes tienen no sé cuántos amigos, de los cuales ni uno de ellos va a venir. Y justamente está en lo final, en el dominar, porque también el concepto de poder es no comprometerse. El camino de la cruz exige compromiso, exige partir. ¿Por qué esta mesa es importante? Aún si no hicieras las otras mesas. Acá hay chicas y muchachos que no hacen la otra mesa, porque no tienen dónde. Me enteré que hay familias que dejaron de invitar a otros. Sería bueno que se comenzaran a invitar para que en esa comida se hable de lo bueno. Pero yo cierro diciendo, este pan habla del libro de los Hechos. Era una comunidad que entendieron lo que se le dijo a Juan, a Santiago, a Pedro y a los otros 9. Una comunidad
que la economía era compartir. Yo voy a partir de mí para darte a ti y voy a dar mi vida y desgastarla para que lo que yo deseo ver en mí primero se cumpla en ti. A la larga eso hace que el otro no solo sea semejante, sino que se convierta en mi prójimo. Porque eso es el amor horizontal, el amor al prójimo. No sé de qué lado del poder estás. ¿El lado de la bestia o el lado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? La bestia también, según Apocalipsis, tiene forma de cordero y muchos cuernos, pero lo que escupe son ranas, es decir, palabras horribles. Algunos se espantaron porque son videos seculares, entonces las personas, desde el hombre sabio periodista, usaba ciertas malas palabras y después un hombre popular, en su indignación y embroncado, insultaba al presidente. Estará mal, estará bien, no lo sé, quizás desde lo que yo sé no está bien, pero se espantaban de las palabrotas y no nos espantamos de palabras que no se dicen, pero que en los hechos se hacen contra los que son insignificantes en nuestra sociedad. Pero el pan yo lo voy a partir siempre y cuando vos entiendas esta economía. Compartir es servir. Pastora Nancy me ha pedido que mañana yo tenga la palabra. No, perdóneme, Pastora Nancy, me rebelé. Empecé hoy a tener la palabra. Porque estoy convencido que usted más todo su equipo han hecho por lo que veo el programa, una tremenda dinámica. Y sí voy a hablar, pero voy a profundizar desde esta introducción. Porque ¿de qué sirve que solamente tomemos esta conciencia a la hora de que se viene seminario de vida si seminario de vida nos prepara tanto al viviente y más que nada a los servidores, que son los que lo viven de verdad, a tener este concepto de poder? ¿Querés ser grande? Serví. Porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. El camino de la cruz está abierto para el que lo quiera tomar. Espero que todos los que están acá, aún los nuevos, quizás hasta Yael, si entendió el mensaje, se decía por este camino, no trae vergüenza, trae muerte de la parte que no soy yo, trae muerte del ego, un falso yo, y me lleva a mi verdadero yo, el que aún desde mis zonas oscuras se levanta con capacidad de resucitar y resucitar a otros, con capacidad de ver y dar vista a otros. Bendito Dios, papá, la mesa se va a servir, daremos el diezmo, comeremos el pan, beberemos el vino y saldremos a una semana maravillosa donde está el engaño de estar tranquilos, donde todo el mundo, creyendo en el espíritu ilusorio de las fiestas de fin de año, creerá que Navidad y Año Nuevo trae nueva familia, nuevos tiempos, renuevo. Gracias porque ya salimos de esa ilusión. Pero permitinos con amor hablar. No queremos ir contra los dogmas de las personas. Queremos mostrarle que nuestras creencias vienen de un fundamento. Valorar tu reino y el poder que hay en tu reino cuando uno dice, aquí estoy, quiero servir. Aquí estoy, quiero servir.